Módulo de análisis Betaturno. Una vez se haya ingresado con el usuario, clave y permisos correctos, encontramos el módulo de análisis. El módulo de análisis dispone información procesada que se presenta en gráficos, tablas pivot, etc., que representan tendencias y comportamientos para poder desarrollar los análisis de flota o vehículos que están registrados en el software Betaturno, de la bolsa o requerimientos que nos hacen los clientes y de la operación. En cuanto a la flota, se analiza los vehículos registrados en Betaturno por tipo de vehículo y estado. En la bolsa se analiza los requerimientos o viajes solicitados por nuestros clientes para profundizar en el conocimiento de los viajes que nos solicitan. Y en la operación se analiza cómo estamos respondiendo a los requerimientos o viajes solicitados en la bolsa. En la flota encontramos dos paneles. En el panel izquierdo encontramos una tabla pivot en donde se nos presenta la cantidad de vehículos por tipo de vehículo y estados. Esa tabla sustenta los gráficos que se encuentran en el panel derecho. En cuanto al pivot, podemos decir que en este momento la cantidad de vehículos registrados, independientemente del tipo y del estado que tengan, son 5.414. Si desplegamos el nodo de tractomula, encontramos que en tractomulas hay 2.523, de las cuales se encuentran inactivas 2.320 y activas 203, y así sucesivamente para los demás tipos de vehículos. En esta tabla yo puedo, como usuario, disponer la información de diferentes formas de manera dinámica. Yo puedo colocar como columnas los estados, y aquí nos representa de una manera diferente por columnas el cruce de tipos de vehículos por estado. En este caso podemos ver que el primer renglón nos representa la totalidad de vehículos, en donde son 5.414, donde podemos deducir que inactivos hay 4.900 y activos 514, y así sucesivamente para tractomulas, sencillos, doble troques, etc. Si quiero restablecer la forma inicial, simplemente corro la barra de estado hacia la parte lateral y Betaturno me la vuelve a presentar de manera vertical. Lo mismo podría ser para los tipos de vehículo. Si cojo la columna de tipo de vehículo y la arrastro hacia la cabecera, me va a disponer por columnas los tipos de vehículos y cruzado por los estados. Ok, en la parte derecha encontramos los gráficos que son sustentados en los datos del panel izquierdo. En este momento estamos viendo un gráfico en donde nos presenta la participación del estado de los vehículos. Entonces decimos que tenemos el 90.5% del total de la flota que está inactiva y un 9.49% que está de flota activa. También podemos ver esta información en forma de barras. Nos vamos al gráfico de barras
y encontramos pues el sustento de la misma información en cuanto a activos e inactivos. Si nos desplazamos hacia abajo encontramos otra torta u otros gráficos que nos representan la cantidad de vehículos por tipo de vehículo, profundizando un poco más en el conocimiento de nuestra flota. Esta información se dispone a manera de porcentaje. Si yo pongo el puntero del mouse encima de alguna fracción de la torta, pues me lo va a representar en valores enteros. También la puedo disponer en forma de barras. Más abajo encontramos un gráfico de barras que nos representa la cantidad de vehículos por tipo de vehículo y estado. Aquí encontramos en cuanto a, por decir, doble troques, tenemos inactivos 1710 y activos 135. Esta es la participación que hay en la flota total de los registros de vehículos y conductores en Betaturno por estado de vehículo y tipo de vehículo. En cuanto a la bolsa, el software, tengamos en cuenta que en la bolsa lo que se pretende es un análisis de los requerimientos o viajes solicitados por nuestros clientes. Bajo este contexto se dispone la información en cuanto a cantidad de destinos por un rango de fecha. En este caso estamos viendo destinos entre las fechas 1 de marzo y 15 de marzo y su participación dentro de la bolsa. Si yo quisiera ampliar los rangos, pues lo puedo dar picando en seleccionar fecha y escojo la fecha que requiero, le doy filtrar y graficar y el gráfico pues cambiará de acuerdo a la solicitud y presentará la información de acuerdo al rango de fechas. Lo que estamos viendo acá son participaciones de viajes por destino o requerimientos o solicitudes que nos hacen nuestros clientes por destino. Si nos desplazamos hacia abajo vamos a encontrar la cantidad de toneladas solicitadas por nuestros clientes versus la cantidad de toneladas despachadas en un rango de fecha. En el gráfico podemos apreciar las cantidades en barras que son solicitadas por nuestros clientes y la línea roja son las que Betania ha logrado despachar. También puedo filtrar por un rango de fechas esta información. Si continuamos el desplazamiento hacia abajo encontramos un pivot en donde se representa las toneladas solicitadas versus las toneladas despachadas por destino y fecha. En este caso solo se está mostrando un día. Si quisiera poner un rango de fechas, doy clic en avanzada, aparece un combo desplegable en la fecha, selecciono la opción entre y puedo escoger el rango de fechas que necesito. En este caso, la idea de este pivot es mostrar la cantidad de toneladas solicitadas versus las despachadas por destino. Si yo quiero ver en qué fecha se desarrollaron los despachos, despliego el ítem que requiero y el software me va a mostrar
el despliegue por fechas. Otro pivot nos está mostrando la cantidad de tipo de vehículo versus las toneladas por tipo de vehículo en un rango de fecha. Esto quiere decir que es cuántas mulas se han solicitado, cuántas mulas o cuántos tractomulas o cuántos sencillos se nos ha solicitado por toneladas y cuántos hemos despachado. También esto se puede realizar en un rango de fechas específico. Si amplío el rango, naturalmente en la columna de tipo de vehículos pues se va a disgregar un poco más por tipos de vehículos la cantidad de tipos de vehículos y toneladas. En cuanto a la operación, Betaturno dispone para cada gráfico de barras un pivot en donde como primer análisis encontramos estados en bolsa por rango de fecha de solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Encontramos todos los estados de acuerdo a un rango de fecha. Recordemos que en la operación para cada ítem de bolsa o cada requerimiento existen unos estados como los disponibles, el enturnado, el asignado, el despachado, el cumplido viaje, el cumplido documentos, etc. Esos conteos se representan por un rango de fechas en este gráfico. Si yo quiero ampliar mi rango de fechas lo puedo hacer. Filtro y gráfico y el software me va a mostrar la gráfica de participación por estado. En la pestaña de pivote de estados en bolsa por rango de solicitud es la sustentación numérica del gráfico que estábamos apreciando anteriormente. Si nos desplazamos hacia abajo en este formulario, encontramos otro ítem de análisis que es la cantidad de destinos por rango de fecha de cita. Esto significa que los datos de los requerimientos se presentan de acuerdo a un rango de fecha sí y a una cantidad de destinos. Igual se puede hacer la solicitud por rango de fechas. En la siguiente pestaña encontramos un pivot que nos muestra la cantidad de destinos por fecha. Si continuamos, encontramos otro ítem de análisis en donde se representa un histórico de estados de la operación. También puedo filtrarlo por un rango de fecha. Aquí se encuentran todo el histórico de los estados por los que ha tenido que procesarse un requerimiento o una solicitud de un cliente. En el pivote de operación histórico estados encontramos la sustentación numérica del gráfico anterior. Otro ítem de análisis de la operación es los tiempos entre estados. Esto significa el tiempo transcurrido entre un estado y otro, es decir, cuánto tiempo
ha transcurrido entre el disponible y el enturnado y el asignado, etc. Las cifras que se muestran acá se muestran en un rango de fechas y lo que se refleja son los promedios en segundos, minutos y horas. En la pestaña siguiente se encuentra la tabla de operación de tiempos entre estados por fecha. Esta información también la puedo disponer por un rango de fechas. Por último, en cuanto al análisis de la operación, encontramos la participación de estados en el histórico. Esto aquí se representa sin contemplar fechas, ya que se trata de un acumulado histórico de los estados por los que se ha transicionado los servicios o los requerimientos que se cargan en bolsa. Hasta aquí se concluye el despliegue del módulo de análisis en Betatur.